Bienvenidos a este webinario. Mi nombre es Alberto Cañas, trabajo en el Institute for Human and Machine Cognition en Pensacola, Florida, y colaboro con la Fundación Amardengo en su programa nacional de informática educativa y esfuerzos de introducir y utilizar tecnología en la educación pública costarricense. Tengo el gusto de hoy poder conversar con ustedes sobre las ideas y conceptos detrás del pensamiento computacional. El tema podría ser cómo preparar a nuestros estudiantes para los trabajos del futuro. Es un tema muy del día, muy de la preocupación de que los trabajos del futuro van a cambiar, son totalmente diferentes de los trabajos ahora, todos vamos a tener, o todos van a tener, ya yo no voy a estar, muchos trabajos van a cambiar de trabajo varias veces. Y la preocupación es, bueno, y entonces, ¿qué les enseñamos o qué deben saber nuestros estudiantes para estar preparados para ese futuro? Este no es un problema nuevo, siempre se ha dado el cambio tecnológico, el cambio de la evolución por el nuevo conocimiento que se va descubriendo y desarrollando. Sin embargo, tal vez podríamos decir, o más bien podríamos decir, que se ha acelerado simplemente por el avance en tecnología, por simplemente una vida mucho más acelerada que hace unos años. Sin embargo, podemos tomar, por ejemplo, el cambio climático. Cuando yo estudié, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en la universidad, el concepto de cambio climático no existía, o sea, no se hablaba de cambio climático. Sin embargo, estoy seguro que hay muchas personas de mi edad que trabajan en investigación, en mediciones, en diferentes aspectos del cambio climático. Sin embargo, ellos no estudiaron el cambio climático. Lo que sucede es que los científicos, los ingenieros que trabajan en cambio climático recibieron fundamentos, un conocimiento de las ciencias, ya sea química, física, biología o de las matemáticas, que les permite comprender los problemas del cambio climático sin que el cambio climático fuera un tema que ellos estudiaron. Resulta que en general los conceptos básicos de, por ejemplo, las ciencias, como fuerza y cambio, enlaces químicos, transformación y conservación de la energía, estructura de la materia, código de la vida, son un número bastante reducidos que, si lo comprendemos, nos permite verdaderamente entender todas las ciencias. O sea, en la escuela, en el colegio nos tratan de que comprendamos cientos de conceptos cuando verdaderamente el número de conceptos básicos, fundamentales, no es tan grande. Esto no solo se da a nivel de la ciencia, sino que se da también en las matemáticas, en el lenguaje, en los estudios sociales. Debemos dominar los conceptos fundamentales, las ideas grandes. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuáles son los conceptos fundamentales del cómputo que debemos entender para comprender las nuevas tecnologías que van a venir dentro de 5, 10 o 15 años? En otras palabras, si podemos lograr que nuestros estudiantes comprendan esos fundamentos de cómputo como entienden los fundamentos de ciencias o de matemáticas, estarán preparados para cualquier nueva tecnología que se puedan enfrentar, porque verdaderamente esos conceptos no han cambiado. En Costa Rica, para aquellos que están conectados de otros países, desde hace muchos años, desde 1988, los estudiantes de las escuelas y colegios públicos en Costa Rica aprenden programación con el Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación y la Fundación Amardengo. Ya es un número grande de estudiantes, un porcentaje mucho más que la mitad, que desde educación primaria comienzan con la programación hasta la educación secundaria. El hecho de que muchos otros países hayan descubierto que la programación es una buena idea y que ahora se le llama desde el punto de vista de coding, es algo que nosotros ya llevamos muchos años de experiencia y desarrollo. De hecho, esto muestra a nivel de mapa la extensión de la cobertura del programa a nivel país. La pregunta que nos hemos estado haciendo durante un tiempo es si ya hemos estado con lo que es programación, nivel de programación de primaria y secundaria, que
si lo vemos después de 20 y pico de años, ha tenido un impacto en que Costa Rica sea un gran exportador de software, sea un gran exportador de tecnología y que muchos de las personas, de los emprendedores, de los ingenieros, de los científicos que están participando de ese auge económico se formaron en el Programa Nacional de Informática Educativa. La pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo preparamos a la siguiente generación como preparamos a la generación anterior con las ideas de programación? Y hay dos aspectos que nos interesa y en los que estamos trabajando. Uno es profundizar la programación y la robótica. En otras palabras, hacer mucho más extensa la programación, tanto en cuanto a su cobertura, el nivel de programación y profundizar en el tipo de problemas que se resuelven en programación. En este webinario no voy a estar profundizando la parte de programación, la parte que voy a estar profundizando es cuáles son las ideas poderosas de cómputo. O sea, si pensamos en la programación como el laboratorio, haciendo una analogía con química y física, ¿cuáles son los conceptos de cómputo que debemos comprender para sacar provecho de la programación y la robótica o para poder entender las nuevas tecnologías que vienen? A la hora de hablar de profundizar en programación y robótica, sí quiero mencionar que todo este esfuerzo está basado, o toda esta propuesta, estas ideas están basadas en proyectos de programación que pueden estar distribuidos por tema o por equipo disponible. Podemos poner a los estudiantes a trabajar en juegos, computación física, robótica, redes, historia. O sea, a través de primaria y secundaria, todo el esfuerzo que estamos haciendo se está basado en aprender haciendo. O sea, la programación y la robótica y la computación física son básicos y van a continuar. El punto es, al estar desarrollando estos proyectos de programación y robótica y computación física, ¿cuáles son las ideas poderosas detrás de estos esfuerzos que queremos que los estudiantes comprendan? Empezamos trabajando en un mapa conceptual sobre el pensamiento computacional. El pensamiento computacional en general se describe como una metodología para resolver problemas que lleva al desarrollo de un algoritmo y posiblemente a la programación un programa que resuelve el problema establecido y a toda la parte metodológica que implica ese proceso de programación. Eso es lo que se entiende normalmente por pensamiento computacional. Nosotros vemos pensamiento computacional como algo más profundo y aquí en el mapa a la derecha vemos que se basa en la comprensión de conceptos de computing, de computación, que sustentan todos estos procesos de abstracción y que sustentan la comprensión de qué es lo que está pasando cuando nosotros ejecutamos estos programas y cuando corremos estas soluciones que desarrollamos como parte del pensamiento computacional. Verdaderamente, estos conceptos de fundamento de la computación son conceptos sumamente nuevos porque la computación en sí no tiene más de 50 años, 40 años, no tiene todo el bagaje de las matemáticas o de las ciencias. Y es hasta hace pocas décadas que se ha establecido como conceptos, como una fundamentación teórica estable, que comprendemos y entendemos. Por lo tanto, es difícil encontrar una lista de los conceptos y las ideas poderosas que sustentan el pensamiento computacional para nivel de primaria y secundaria. Entonces nos pusimos la tarea de encontrar cuáles son esos conceptos y cuáles son esas ideas poderosas. Empezamos con más de 250 conceptos. Tomamos esos conceptos de todo lo que de 20 y pico de años de experiencia de trabajar en programación, 30 años de experiencia de trabajar con programación en primaria y secundaria, y dijimos, bueno, pongamos como en un saco, y revolvamos ese saco para que esos conceptos se los olvide de dónde vienen. O sea, tomemos aplanemos la base sobre la cual trabajamos y de esos conceptos construimos un mapa conceptual, que aquí ven es un mapa conceptual bastante grande, incluye una gran cantidad de conceptos
No todos estos conceptos se van a tratar de estudiar o de comprender en este programa, es simplemente un listado completo. Pero sí, esta lista de conceptos nos hace ver dos aspectos. Primero, a la izquierda podemos ver los conceptos necesarios para fortalecer las habilidades de programación, de las cuales no voy a hablar en esta transmisión. Están todas las partes de experimentar, la parte de abstracción, perseverancia, pensamiento lógico, pensamiento algorítmico, lo que comprendemos normalmente como las habilidades, las destrezas de la programación que conocemos y hemos trabajado por mucho tiempo y queremos profundizar. Pero por otro lado están los conceptos de cómputo, que son los aspectos nuevos que queremos introducir y fortalecer como una comprensión de lo que es la computación. Aquí vemos entonces algunos conceptos que tal vez se conocen como protocolo, sistema, y tenemos conceptos nuevos como una máquina de estado, como una máquina de Turing, el concepto de estado, posiblemente eficacia y eficiencia que no se han tratado a fondo. Esto como ejemplos de los conceptos que nos fueron apareciendo a la hora de desarrollar este mapa conceptual. Todavía no hemos terminado, esta es la versión actual del mapa conceptual, estamos aprendiendo, seguimos desarrollando y seguimos trabajando sobre estos conceptos. Ese mapa nos ayudó a hacer evidente cuáles son las ideas poderosas del cómputo. En otras palabras, cuáles son esas ideas grandes, así como vimos ideas poderosas de las ciencias anteriormente, cuáles son las ideas poderosas del cómputo, y nos hizo también descartar algunas otras que creíamos que eran ideas poderosas, pero que verdaderamente no eran tan profundas como esperábamos. Todo eso se hizo a través del consenso de un equipo grande, y estas ideas poderosas se resumen básicamente en 4, y de estas ideas poderosas partimos con toda una serie de conceptos que van relacionados a estas ideas. La primera es datos y operaciones sobre datos, la segunda es máquinas y programas, tercera abstracción y modelos, y la cuarta es programación, de la cual pues ya tenemos muchos años de experiencia. El mapa nos ayudó no solo para determinar cuáles son estas ideas poderosas, sino cuáles son los conceptos asociados a esas ideas poderosas. Entonces veamos algunas de estas. Datos y operaciones sobre datos. Vemos entonces que en el mapa conceptual los datos aparecen como un concepto que se enlaza a un gran número de conceptos dentro del mapa. Y verdaderamente lo que vemos es que los datos los trabajamos desde preescolar hasta 9º grado en una gran cantidad de actividades que lo que nos muestra es que verdaderamente y nos recuerda que una computadora verdaderamente lo que hace es procesar datos. Todo lo que hace una computadora es procesar datos. Entonces los datos tienen que ser una idea poderosa. Podemos empezar de los niños de preescolar con metadata. Podemos ver que un niño nos puede describir en una foto los colores de esa foto o qué hay en esa foto. Eso es metadata, eso es datos sobre la foto. Puede ver un video y nos puede describir el video. Sin que hablemos del concepto de datos, podemos comenzar a ver de que con cualquier objeto computacional con que esté trabajando, siempre está el concepto de datos. Al comenzar a programar, nos encontramos con las constantes. Bueno, el número 1 porque estamos avanzando un paso. El número 30 porque estamos girando 30 grados. A eso luego nos acercamos al concepto de variable. Bueno, una variable puede tener valores que cambian. De nuevo, esa variable lo que hace es reflejar un dato, tiene el valor de un dato. Después comenzamos a hablar de estructuras de datos como listas, arreglos, estructuras de datos más complejos, tipos de datos. Siempre pensando en que lo que hacemos es operaciones sobre los datos. Siempre estamos haciendo operaciones con las variables, con las constantes, con las listas. Podemos hablar de representación de datos, representación binaria, representaciones de otro tipo. Podemos luego, al comenzar a hablar con computación física, hablar de que los datos pueden venir a través de un sensor. Podemos medir temperatura. Podemos hablar del robot que está sintiendo el movimiento que está realizando. Todo esto son datos físicos. Podemos luego pasar a hablar de objetos, donde programación de objetos nos lleva a que son datos
y asociamos a los datos el comportamiento de esos datos. Si el dato es una persona, esa persona tiene edad, pero esa edad cambia cada año. Cuando cumple años cambia ese dato. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento sobre esos datos. Hablamos luego ya de que al comenzar a comunicarnos por ejemplo, entre computadoras o con computación física, establecemos protocolos para la comunicación de datos. Luego comenzamos a pensar, bueno, por los datos pueden tener una vida más allá de la vida del programa. Comenzamos a hablar de archivos, comenzamos a hablar de persistencia, de que se acabe el programa pero los datos quedaron. Podemos pasar entonces luego a hablar de bases de datos, ¿okay? Porque tenemos una gran cantidad de información. La base de datos de, por ejemplo, el padrón con todos los números de cédula de los ciudadanos en Costa Rica. Eso nos lleva a hablar de Big Data. ¿Por qué? Porque ya son tantos los dispositivos que tenemos en el mundo que el agregado de los datos nos lleva a que las compañías como Facebook, que tiene todos los datos de todo lo que hacemos todos los días en Facebook, que somos millones de millones utilizando todos los días, le está acumulando y agregando para tomar decisiones. Esos datos que usa Facebook son los mismos datos que comenzamos a usar con constantes y variables, simplemente mucho más de ellos. Y ese Big Data es lo que estamos hablando ahora. ¿De qué estaremos hablando dentro de 5 o 10 años en cuanto a datos? No sabemos, pero si el estudiante comienza a pensar en términos de datos desde preescolar y le seguimos haciendo evidente las operaciones sobre datos y le hacemos evidente que la comunicación con dispositivos es a través de datos, que la comunicación entre computadoras es a través de datos, que lo que se acumula y lo que se agrega y que las decisiones siempre que tomamos están basadas en datos, va a tener una concepción clara de lo que son los datos y le va a permitir estar preparado para entender los datos y lo que podamos hacer con los datos en el futuro. Y eso es exactamente lo que andamos buscando, es cuál es la fundamentación detrás de la programación que nos permite entender esos conceptos. Pasamos a máquinas y programas, la equivalencia computacional de máquinas, las máquinas de estados y procesos y comunicación entre procesos. Aquí lo que estamos hablando, en primer lugar, es que a nivel teórico, y no importa a qué nivel teórico, todas las computadoras son equivalentes desde el punto de vista computacional. O sea, la maquinita que vemos aquí a la izquierda y la finca de servidores son computacionalmente equivalentes. O sea, yo puedo hacer, en teoría, lo mismo con la maquinita de la izquierda aquí que con la red de servidores o con la finca de servidores. Ahora, por supuesto que en esa finca de servidores podemos tener una gran cantidad de almacenamiento mucho mayor. Lo que queremos decir es que esa computadora más grande no puede, en teoría, resolver problemas más complejos que lo que puede hacer la computadora más pequeña o a la derecha abajo el chip que tiene esa vaca en la oreja. Porque si tiene una computadora, esa computadora es computacionalmente equivalente. Al hablar de la equivalencia computacional, no en el poder de las computadoras, lo que estamos permitiendo al estudiante es, si entiende cuál es esa capacidad de computación, está preparado para entender que cuando le presenta una vaca con un chip, sabe que esa computadora que tiene esa vaca es computacionalmente equivalente al que usó para programar en su laptop o es computacionalmente equivalente al robot que programó en la escuela. Entonces, computacionalmente entiende lo que se puede hacer con ese chip o lo que podría estar haciendo ese chip, porque entiende esa equivalencia. Entonces, no es tanto es que entienda la fundamentación teórica o los teoremas que demuestran esa equivalencia computacional, es que tenga la comprensión de que las computadoras que aparezcan dentro de 5 o 10 años no son magia, son lo mismo que él ha estado trabajando porque son más poderosas, pero desde el punto de vista de programación son exactamente lo mismo. Ese es el tipo de comprensión que queremos que entiendan. La programación que él hizo en la escuela es la misma programación que se usa para programar el teléfono, el chip de la vaca o la finca de servidores. Pasamos a un concepto, por ejemplo, el concepto de estado. A la izquierda tenemos el panel que podría tener un teléfono que nos dice entre el código para poder
trabajar con ese teléfono. Y supongamos que ese código es 7852. Vemos a la derecha lo que llamamos una máquina de estado. Esa máquina de estado lo único que hace es determinar si yo tecleé el 7, el 8, el 5 de 2. Entonces empieza y dice, si yo tecleo el 7, me voy para la derecha, donde dice el estado 1. Cualquier otro código cualquier otro número que yo teclee, me voy para la izquierda. Pero no observen que cuando ustedes teclean el número del teléfono, si teclean el primero mal, no le dice que está malo. ¿Por qué? Porque entonces sería muy fácil adivinar. Hago 10 pruebas y ya encontré el primero, 10 pruebas el segundo y con 40 pruebas encuentro el código. Entonces vean que a la izquierda, si yo tecleo el código malo, yo tecleo un 2, me pasa al estado de error 1. Cualquier cosa que teclee de en adelante me va a llevar a error, porque ya sabe que está equivocado. O sea, esta maquinita de estado sabe que está en un estado de error, pero no me lo dice como usuario. Si después de teclear el 7, tecleo el 8, me pasa al estado 2. Si tecleo un 3, pasé al estado de error. Entonces, esta maquinita, como va entendiendo lo que yo le voy tecleando, pasa de un estado que todavía puede ser exitoso o es éxito, a un estado en que ya sabe que es error. Después de teclear el primero malo, ahí todo al final me lleva, y al final del 4 me dice error. Es más, podríamos modificar esta maquinita para que me diga, usted tiene 4 intentos. Y después de 4 intentos, se bloquea el teléfono. El hecho de que yo estoy en uno de esos momentos en que ya la máquina sabe que yo cometí un error, es lo que llamamos es que está en el estado de error. Ya la máquina está en ese estado de error. Dado el estado en que está, cualquier cosa que yo le dé es error. O sea, entonces, el comportamiento de esta maquinita depende del estado en que está y lo que yo le doy como entrada. Eso es lo que llamamos una máquina de estado. Eso es lo que nos da el concepto de estado. Ese concepto de estado es sumamente poderoso. El estado consiste de las entradas, las salidas y unas reglas de transición. Para el primer estado, la transición es, si le doy el 7, me voy a E1, si me voy cualquier otro, me voy al otro lado. Esas son las reglas. Eso me lleva a que cuando yo ejecuto un programa y lo paso a la computadora, ese programa en ejecución se llama un proceso. El proceso en Windows se le llama tareas, es el programa en ejecución en la memoria. Resulta que en cualquier momento ese programa durante la ejecución tiene un estado. El estado consiste de dónde estoy, cuál instrucción estoy ejecutando, cuál es el estado de la memoria y de los registros, ¿verdad? Y dependiendo de la entrada que le doy, paso al siguiente estado. La ejecución de un programa o de un proceso, mejor dicho, en la computadora es muy parecida a la máquina de estados que vimos anterior. Está en un estado, dependiendo de la entrada que le doy, paso al siguiente estado y continúe. Entonces, el concepto de estado es sumamente poderoso. Me permite entender. Resulta entonces que si yo entiendo el concepto de proceso como un programa que está ejecutando en la computadora y ese programa consiste de estados, yo puedo extender y decir, bueno, cuando yo tengo una red de computadoras, verdaderamente es que tengo un proceso en una computadora, tengo otro proceso en otra computadora y lo que están es hablándose entre ellos. ¿Y qué están enviándose entre ellos? Volvemos a lo que vimos inicialmente, datos. Una red de computadoras verdaderamente es procesos en cada máquina intercambiando datos. El estado en que está este proceso y el estado en que está el otro proceso en la red determina el tipo de datos que va a intercambiar. Por ejemplo, si yo tengo en mi computadora, me estoy conectando a una página web y me está pidiendo que le dé mi usuario y contraseña para entrar a un sitio, los datos que esperan del otro lado del proceso son mi usuario y la contraseña. ¿Por qué? Porque ese proceso está en un estado en el que lo que acepta es el usuario y la contraseña para poder entrar. Entonces vemos que este concepto de estado lo extendemos con procesos a poder entender qué es una red de computadoras. Si esto lo extendemos todavía un poquito más para allá, lo que hablamos de Internet de las cosas es simplemente muchas máquinas, miles o millones de máquinas, corriendo procesos e intercambiando datos. ¿Qué pasa? Que ahora esa máquina puede ser el chip que vimos en la oreja de una vaca. Pero el chip que está en la oreja de una vaca sigue siendo una computadora computacionalmente equivalente a todas las otras, que lo que está corriendo es un proceso que posiblemente está en firmware, está comunicándose con todos los otros procesos. Entonces, lo que vimos como conceptos de proceso y datos nos permite entender las redes, la comunicación,
unidos al concepto de Estado. Los robots. ¿Qué es un robot? Un robot que vemos aquí tratando de pasar por unos ladrillos es lo nuevo. Máquinas que le están entrando datos. Los datos vienen de los sensores que está sintiendo con los pies del robot. Eso lo que está ejecutando son procesos y tomando decisiones. Siguen siendo máquinas, procesos y datos. No hay ninguna magia. Son exactamente los mismos conceptos. Pasamos a otro concepto clave y este está más cercano para aquellos que entiendan lo que es programación. El concepto de abstracción y modelos. La idea poderosa de abstracción y modelos. El proceso de abstracción y modelos es la posibilidad de, en un proceso de abstracción es entender los rasgos más relevantes de un problema, esconder los rasgos irrelevantes para poder resolver ese problema mediante la modularización después de la abstracción y poder agarrar cada uno de esos módulos y describir un algoritmo que genere un programa o desarrollar un programa que es una representación concreta de la solución. Esto es un concepto clave de la programación. No voy a profundizar porque aquellos de ustedes que están trabajando la programación pues ya lo conocen y lo dominan. Hay otro concepto que en este posiblemente sí sea nuevo para muchos de ustedes, el concepto de abstracción computacional. Y es que en la computación resolvemos todos los problemas creando otra capa, otro nivel de abstracción. Todo sistema computacional consiste de capas de abstracción. O sea, nosotros podemos estar usando Windows y nos da la impresión de que Windows lo que estamos usando es una computadora Windows. Si nosotros quitamos el Windows y ponemos Linux, nos cambia totalmente la computadora. Ahora, lo que está abajo de la computadora es exactamente lo mismo. Las capas de abajo no han cambiado. O sea, la manera en que la computadora arranca y lo que tienen prompt no cambia. El Windows cambia. Al correr yo un programa en Windows, por ejemplo, monto un navegador es un nivel de abstracción porque me da la impresión de que yo estoy trabajando con un navegador y que la máquina es un navegador. Si por otro lado lo que abro es un procesador de palabras, lo que me da es una máquina abstracta que es un procesador de palabras. Entonces aquí a la izquierda, por ejemplo, vemos a una persona en un cajero automático. Ese cajero automático para la persona que está interactuando es como un banco, le da toda la funcionalidad de un banco o la mayoría sin tener que interactuar con la muchacha o el muchacho detrás del mostrador, pero le da toda la funcionalidad. Ahora, verdaderamente, detrás de esa abstracción del cajero automático está corriendo, puede ser que esté corriendo Windows, puede ser que corriendo Linux. En un tiempo la mayoría de los cajeros corrían OS2. ¿Por qué? Porque verdaderamente el cajero automático lo que es un programa corriendo sobre un sistema operativo que está corriendo sobre un microcomputador. Entonces, más abajo del nivel de abstracción, como se muestra ahí del dibujito del cajero automático, lo que tenemos es un programa y ese programa está corriendo sobre un sistema operativo que está corriendo. Entonces, todos son niveles de abstracción. Cada vez que escribimos un programa, lo que estamos es creando otro nivel de abstracción computacional. Entonces, verdaderamente, el estudiante que está desarrollando un programa, un juego en Scratch, o está desarrollando un juego en Alice, lo que está creando es como si estuviera describiendo otra computadora que juega ese juego. Todo nivel de abstracción lo que hace es facilitarnos y presentarnos un mundo artificial virtual que es el que nos da esa abstracción. Entonces aquí vemos un teléfono o el usar una interfaz en el carro o el navegador, como veíamos. Todo eso lo que nos presenta son abstracciones computacionales. Y esas abstracciones computacionales cada vez son más complejas, pero se acercan más al quehacer diario, como el caso del teléfono o del reloj, en el cual ya el teléfono, pues nosotros usamos el dedo, ya casi no tenemos que teclear mucho o posiblemente ya muchos de ustedes están empezando a usar el siguiente nivel de abstracción en el cual le hablamos al teléfono. O sea, eso lo que nos está dando es todavía otro nivel de abstracción, otra interacción. Ya el teléfono nos da la impresión de que es alguien que nos escucha y nos contesta, ¿verdad? Y nos resuelve problemas. Toda esta abstracción computacional lo que nos permite es que el estudiante comprenda que lo que está aprendiendo de programación y el desarrollo de los programas que él o ella hace son creando estas capas de abstracción computacional, que es lo mismo que realizan los programadores profesionales que nos ofrecen estos niveles de abstracción o estas capas de abstracción computacional. Llegamos a la última idea poderosa,
que pues es la programación, es de la que ya tenemos muchos años de experiencia y de la que voy a hablar lo menos, porque lo que queríamos hablar era qué hay detrás de esta programación que nos permite comprender mejor la programación. Son las habilidades de programación que se desarrollan a través de los años. Nos interesa mucho la capacidad de resolver problemas, el poder desarrollar algoritmos. Hablamos entonces, aquí sin ningún orden, estructuras de control que nos permite hacer algoritmos cada vez más complejos, la modularización que nos permite reusar o reutilizar desarrollos anteriores, la programación de objetos, eficiencia y eficacia de programas, librerías y una serie de conceptos que no voy a profundizar porque sería en otro webinario, pero que están asociados a la programación. ¿Qué pasa? Que todos estos conceptos que utilizamos en la programación están sustentados por las ideas poderosas detrás del pensamiento computacional, detrás de la programación, que veíamos anteriormente como lo que tenemos son procesos y datos que permiten la comunicación entre procesos, y lo que estamos creando son estas capas de abstracción computacional y la idea poderosa de la abstracción, de poder poder abstraer desde el punto de vista cognitivo un problema complejo para poder llevar a cabo la resolución del problema o la programación. Hay muchas otras ideas que no voy a entrar desde el punto de vista no tanto de las prácticas como las actitudes del pensador computacional, la tolerancia a la frustración, aprender el error. Estos son temas que ya se han manejado extensamente, no voy a profundizar, pero que los mantenemos dentro de toda esta idea del pensamiento computacional. A la hora de decidir, y todos estos conceptos y todas estas ideas de capas de abstracción y procesos y todo eso, ¿y dónde van en el currículum? No van en el currículum. Lo que nos interesa es que desde preescolar hasta 9º grado los estudiantes hacen, los estudiantes construyen, los estudiantes programan, resuelven problemas. Al estar trabajando datos, entonces hacemos evidente lo que estuvieron usando. Cuando comienza a hablar de constantes y variables, sacamos la idea de datos. Cuando pasamos a estructuras, hacemos evidente que estamos usando estructura de datos. Pero no se trata de introducir dentro del currículum, dentro de diferentes grados, todo este mapa conceptual de conceptos. Se trata de que el estudiante los aprenda a usar y al aprender a usarlos, hacerle evidente lo que estaba haciendo. Por ejemplo, cuando el estudiante está aprendiendo a resolver problemas, aprendiendo a programar y comenzamos a ver descomposición, después le hacemos evidente cómo lo que está haciendo es el proceso de modularización, de abstracción, y que eso le puede servir en la vida, pero no partimos de enseñarle modularización y abstracción para que después lo practique. Todo lo contrario, lo que nos interesa es que tanto datos, programación, abstracción y modelos y máquinas y programas, todos esos conceptos detrás de esas ideas poderosas se ven a través de los años. No decimos, es que lo que pasa es que en la programación orientada a objetos se ve en el 4º trimestre de 5º grado. No, decimos dentro de los estudiantes a nivel de 5º, 6º grado ya pueden manejar los conceptos de programación orientada a objetos. Ahí es donde la vamos a trabajar y ahí es donde al trabajarlo hacemos evidente el hecho que estamos trabajando con conceptos, y datos y su comportamiento. Entonces vemos una gama de tipos de programación, de resolución de problemas. Tenemos robótica, computación física, juegos, etcétera, como lo que el estudiante va a estar haciendo. Y es dentro de lo que está haciendo que hacemos evidente estos conceptos. Se hacen evidente al usarse, no son temas de currículum. Y eso es clave porque es la manera en que pensamos que se debe aprender. Para esto necesitamos un docente conocedor. Necesitamos un docente que comprenda estos conceptos para que le pueda no solo ayudar a programar de forma profunda al estudiante, sino que pueda hacer evidente estos conceptos para que tengamos estudiantes preparados para enfrentar estas nuevas tecnologías. Este es un trabajo en equipo. Aquí hay una lista de las personas que han participado. Me ha tocado hacer esta presentación, pero es un trabajo en conjunto que hemos estado realizando durante
muchos meses. Muchas gracias.